mediante unos vectores. De tal forma que al final de haber estudiado este tema, entonces lo que yo no voy a tener solo dos ondas, sino en resumen voy a tener dos vectores. La pregunta es, sumar vectores, no lo hemos visto en algunos cursos, lo hemos visto en física, lo hemos visto en estática, era algo muy sencillo. ¿Cuáles eran las formas de sumar estos dos vectores, por ejemplo? En forma gráfica era por la ley del paralelogramo, o también la forma más sencilla por la composición vectorial. Había varias formas, pero todavía era mucho más sencillo que estar haciendo estos arreglos. ¿No era así? Listo, entonces lo que vamos a ver es entonces convertir, o sea, representar una onda como un vector. Y eso justamente está en este tema. Pero no nos hacemos problemas y lo explicamos de una forma muy sencilla. Vamos a ver. Yo tengo una onda. Esta onda está adelantada, retrasada, en fase. No se sabe. Porque para saber si está adelantada o retrasada tiene que existir un ángulo de fase. Y ese ángulo de fase es el ángulo que se mide de dónde a dónde. Desde el origen de la onda hasta el origen del coordenado. Y no tengo las coordenadas acá. ¿Sí? Pero ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, le pongo acá le pongo un eje? Listo. Ahora, ¿qué puedo decir? Esta onda sí estaría adelantada. ¿Sí? ¿Cuánto estaría adelantada? Este ángulo podemos llamarle si quiere un ángulo alfa. Listo. ¿Sí? Está adelantada. Entonces, una onda cuando está escrita de esta forma se dice que esta onda acá, esta onda está escrita en el dominio, está escrita en el dominio temporal. ¿Por qué? Porque depende del tiempo. Y hemos visto que cuando tengo dos ondas o tres ondas en el dominio temporal, se hace pesado y complicado. Entonces, ¿cómo puedo facilitarme la vida? Entonces, puedo escribir a esta onda en otro dominio. A ese se le llama el dominio angular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no me va a interesar mucho la onda como onda, sino más que todo el ángulo. Entonces, ¿y cómo va a ser el dominio angular? Para nosotros es muy amigable ver esto. Para nosotros es 0 grados. ¿Cuántos grados es esto? 90, 180, 270 y 360. Este es el dominio angular. O también le llamamos el primer cuadrante, segundo, tercer, cuarto cuadrante. ¿Listo? Ahora, cuando decimos, por ejemplo, 220 voltios de toma corriente, ¿no es un valor estable? ¿O varía ese valor? No, así cuando yo digo que en un voltímetro tengo 220 voltios, ¿ese valor está variando? No, es aparentemente constante. ¿Sí? Entonces, el valor de esta onda, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que me va a interesar es este valor máximo. Este es el valor máximo. Este valor máximo, por ejemplo, no cambia. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace? Esto simplemente voy a trasladarlo acá y lo voy a convertir como un pequeño círculo. Este es un círculo. ¿Sí? Entonces, en el dominio angular me va a interesar el círculo. ¿Qué radio va a tener ese círculo? El valor máximo. Aquí el círculo lo que va a tener como radio es el valor máximo. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿esta onda esté adelantada, retrasada, va a variar este ángulo? ¿Va a variar ese valor máximo? No va a variar. ¿Sí? No va a variar. Entonces, este radio es entonces constante. La pregunta es, ¿cómo entonces convertimos de esta onda a esta? Entonces, lo único que se hace, fíjense, es vamos a ver el punto donde se une la onda con el eje. Este punto es el que me interesa. ¿Sí? ¿Qué ángulo? ¿Cuánto sería el ángulo alfa ahí? Así a simple vista. No necesito el valor exacto. Estoy estimado. 35, no podemos saber 35. ¿Qué pasa si digo 36.5? ¿Será posible? No, pues. Pero sí puedo saber en qué rango se mueve, ¿o no? Sería pues entre 0 y 90, ¿o no? No puedo decir 30 y tantos, no sería pensar absurdo. ¿Sí? Pero sí sé con seguridad que está entre 0 y 90. ¿En qué cuadrante entonces está? En el primero. Entonces, ¿qué se hace? Simplemente entonces, fíjese, a este punto lo vamos a proyectar hasta que choque con quién, con qué cuadrante, con el primer cuadrante.
Entonces, en este punto es el que me interesa. Lo que va a cambiar es el radio. ¿Va a cambiar? No, no va a cambiar el radio. Entonces el radio sigue siendo acá. Listo. ¿Y dónde estará este ángulo alfa ahora? Este ángulo alfa va a ser ahora este ángulo alfa. La pregunta es, ¿sí? Cuando una magnitud, yo digo 60 segundos o 30 kilogramos, ¿qué tipo de magnitud es? Escalar. ¿Sí? Y cuando yo tengo una magnitud vectorial, ¿qué necesito conocer? No solo necesito la magnitud, sino también un ángulo. Y entonces, en este caso, esta magnitud, si tiene módulo y tiene ángulo, ¿qué tipo de magnitud es? Es un vector, es una magnitud vectorial. Entonces, veamos ahora, fíjense. ¿Qué pasa si esta es una onda, llamémosle una onda B? Esta es una onda B. ¿Sí? ¿Cómo se escribe un vector B? No sería acá, no le ponemos esta onda, incluso le ponemos una flechita, entonces sería B con su... ¿Sí? Entonces, esta es la onda B y este es el vector B. ¿Sí? A este vector, este es un vector, ¿sí? Un vector, o también se le llama pues fasor. ¿Qué cosa es entonces un fasor? Es un vector que representa una onda ¿qué? Senoidal, así de simple, no hay más. ¿Sí? Pero solo a una onda senoidal, no es una onda cuadrada ni otro tipo, solo es senoidal. ¿Se entiende? Sí. Vamos a ver si no se entiende o si no se entiende. Estamos viendo la parte introductoria, porque la parte formal la tenemos en los apuntes. Vamos a ver acá, a ver si se ha entendido. Le voy a poner acá. Listo. ¿Cómo está esta onda? ¿Adelantado o retrasada? ¿Cuánto? Más de 90. ¿Entre 90 y quién? Entre 90 y 180. Y este ángulo le vamos a llamar un ángulo, por ejemplo, T. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos interesa? El punto donde se dice secado es esto. Y esto lo proyectamos. ¿Hasta dónde lo proyectamos? Hasta el segundo cuadrado. El radio no ha cambiado. No ha cambiado el radio. ¿Y dónde estará este ángulo? Este ángulo es justamente este. Por lo tanto, si esta es la onda, por ejemplo, ahí está. Si esta es la onda X. ¿Listo? ¿Cómo será? ¿Qué será esto? Será ese vector. ¿Y cuánto será este tamaño? ¿Cuánto será su radio? Valor máximo. O también, ¿cómo lo escribían ustedes en matemáticas? Valor máximo también, ¿a quién se parecía? ¿No era X sin rayita, que era el módulo? ¿O no recuerdo? Claro, sin rayita era módulo, ¿no? Y ya se olvidaba. Ok, vamos a ver entonces ahora. Borramos todo esto porque es la parte introductoria. Es la parte introductoria porque sí, el material que vamos a se parece, pero es mucho más fácil cuando ya habíamos comprendido esa parte introductoria. Vean. Ahí está. Ahora sí entonces trabajamos en línea. Representación vectorial de una... Fíjense, tengo la onda senoidal. Ahí está. Ahora sí esta onda pues está adelantada en un ángulo fijo. ¿Sí? Entonces aquí está en el dominio. ¿En qué dominio? Temporal. Entonces trabajar con ondas, ceros, cosenos, es fastidioso. Entonces yo puedo expresarlo a esta onda en el dominio angular. En el dominio angular 0, 90, 180, 270. Entonces, ¿qué es lo que me interesa entonces? El punto donde se interseca la onda con el eje. Habíamos dicho que este círculo tiene como radio, ¿quién? El valor máximo. Este es el valor máximo. Y el valor máximo es pues constante para cualquier parte. Entonces, si yo interseco esto, entonces lo que voy a tener es este punto. Lo que proyecto es simplemente esto. ¿Ya? Y si esta fuese la onda A, ¿cómo sería esto? ¿Qué sería esto? Sería el vector A. ¿Sí? ¿Cuánto sería su módulo? Supongo sería el valor máximo, o también, muy bien, lo que están viendo es A.
Porque el A sin rayita es módulo, no se olviden eso. Eso desde matemática básica, de física básica, siempre se sabe. Entonces ahora, a este pequeño, esta magnitud, cuando tiene módulo y tiene ángulo, ¿sí? Porque tiene su ángulo, aquí está su ángulo, este es el ángulo, entonces nosotros le llamamos, ¿sí? Cuando tiene entonces módulo y tiene ángulo, este es entonces un vector fasor. O también nosotros adecuadamente le llamamos fasor. ¿Sí? Los mecánicos electricistas el resto de sus vidas lo vamos a llamar como fasor, ¿sí? Hasta la parte, si trabaja en la parte de electricidad, en sistemas de potencia y toda la parte, siempre se trabaja con fasores, ¿no? Entonces, y aquí está la definición, ¿sí? Fasor, ¿qué cosa va a ser un fasor entonces? Un fasor simplemente va a ser un vector estático conformado por ¿quién? Por un ángulo de fase que le llamamos argumento. ¿Y por quién? Por su módulo, ¿sí? Por su módulo. Y en magnitud es igual al valor máximo de la onda y le llamamos así de simple, ¿sí? Entonces ahora ya no nos preocupamos, esta onda por el momento ya no nos interesa, sino que nos va a interesar como vector, ¿sí? Como vector. Listo. Ahora la pregunta es, ya tenemos este vector, qué bonito este vector. La pregunta es, ¿cómo puedo escribirla de una forma fácil? Entonces hay dos formas de escribirla. Una forma es la forma polar y la otra es la forma rectangular. Vamos a ver entonces esas dos formas de escribir. Y les adelantaba también, todo esto está en sus calculadoras. Por más básica que sea, ustedes van a ver en su calculadora, les aparece como pol o como re. ¿Qué va a aparecer ahí? Ahí aparece como pol o re. Todas normalmente, por más simple que sea. Ustedes ven acá, sus compañeros van a ver acá pol y re. ¿Sí? Todas tienen, sin excepción, ¿eh? Las calculadoras más avanzadas incluso tienen las operaciones internamente ya tienen programadas. ¿Sí? Entonces lo que vamos a ver entonces, ahora, atención, me voy a olvidar de todo esto, lo único que me interesa es este vectorcito. Entonces, lo que voy a ver, lo voy a sacar un poquito, lo voy a sacar aparte, y aquí está este vector. Aquí está este vector y este vector le vamos a llamar el vector A. Su tamaño va a ser, le ponemos A, pues también es el valor máximo, listo. Y tiene un ángulo, llamémosle phi, listo. La pregunta entonces es, este vector, ¿sí? Este vector A, ¿en qué forma se puede escribir? ¿En qué formas se puede escribir? Listo. Y fíjense, solo hay dos formas. Uno, la forma polar. Y otra es dos, la forma rectangular, o también le llaman la forma cartesiana. Rectangular o cartesiana. Vamos a ver A, ¿sí? La forma polar. La forma polar. En sus calculadoras les aparece como polo. Como polo. Es la calculadora básica, ¿saben? Las siguientes, no sé qué otras. Estoy hablando de la más sencilla. ¿Sí? Entonces, fíjense. Primero vamos a ver cómo se escribe en forma general un vector en esta forma polar. ¿Sí? ¿Sí? En esta forma. ¿Sí? A ver. No. Ya, en esta forma polar. Forma polar. En general, un fasor se escribe como forma general. ¿Sí? Aquí está el fasor que estoy buscando. Será igual. ¿Qué se escribe primero? Acá se escribe un módulo, y hay un pequeño espacio. Ustedes agarran su librito de Sinister, por lo menos en la mitad del libro, van a ver, por ejemplo, un fasor voltaje, les va a aparecer 8 y un ángulo acá. No es necesariamente ángulo
recto, tiene una pequeña angulación acá. Y acá, por ejemplo, le sale 37 grados. O sea, este símbolo es el que aparece. En muchas calculadoras también aparece este símbolo. Pero si no aparece ese símbolo, en algunas aparece ahí, sí, en algunos aparece, depende de la calculadora. No todas las calculadoras. Y si no aparece, no hay problema. En la calculadora le ponen 8,37. No se preocupe, todas las calculadoras son distintas. Ahora, de ayuda. ¿Sí? ¿Cómo sería en este caso? Yo quiero escribir este vector de esta forma. ¿Sí? Entonces le ponemos acá, en nuestro caso. Listo. ¿Cuál es el fasor que estoy buscando? Acá. Estoy buscando el fasor A. Listo. ¿Cuánto es su módulo? ¿Qué ángulo? Listo, se acabó. No es más. Este se acabó. A ver, vamos a ver un ejemplito. Muy sencillo. A ver, vamos a ver. A ver, me ayuda. ¿Sí? Me ayuda. Este ángulo es. Esto mismo estamos hablando. Esto es 8. Y este ángulo es, le vamos a suponer, 63 grados. ¿Cómo sería? ¿Cuánto sería su módulo? 8. ¿Y el ángulo? Entonces, fíjense. ¿Sí? Ahí vamos a ver. Entonces, si tenemos la onda, ¿sí? La onda, a ver, vemos, la onda B, ¿sí? 8 seno de omega t más 63 grados. ¿No sería así? A ver, como onda, ¿cómo sería esta? El valor instantáneo, ¿cómo sería? 8 seno, ¿o no? De omega t más 63. ¿Es así? Sí, es como onda. Yo no quiero escribirlo como onda, entonces ahora sería ¿cuánto? ¿Sí? Entonces, como fasor, ¿sería cuánto? 8, ángulo de 63 grados. Se acabó. Y la ventaja de esto es que se puede dibujar. ¿Cómo se dibujará? Su tamaño es 8. ¿Qué orientación tiene? 63. Aquí está. El vector B, su módulo es 8, el módulo es 63. Se acabó. No necesito más. Entonces la forma polar. Vamos a ver ahora la otra forma. Esto también está en sus apuntes. Yo lo estoy haciendo algo mucho más didáctico, más entendible. Vamos a ver la otra forma. B. Vamos a ver la forma rectangular. O también le llamamos la forma cartesiana. Vamos a ver acá esta forma. ¿Sí? En general, se escribe como. Fíjense, aquí está el vector. Para la forma polar necesito el módulo y necesito el ángulo. Pero nosotros también sabemos que a este vector yo no puedo descomponerlo acá en sus componentes rectangulares. Sí. Este es el componente, si quieren, el componente X, o el componente también le llamamos real. ¿Sí? ¿Y esto sería qué componente? Esto sería el componente Y, o también le llamamos el componente imaginario. ¿Qué vector unitario le poníamos acá? El vector unitario Y, ¿no era? Matemática básica. Vector unitario. J, sí, esto es muy bonito que pone. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo escribimos, en forma general, ¿cómo se escribe? ¿Sí? Aquí se escribe el vector. Yo quiero, ya está el vector. Ahí es lo que estoy buscando, en forma general. ¿Qué se escribe acá? La parte real. ¿Sí? La parte real. ¿Sí? Y le ponen más, si este J le ponen en los libros de deducción. Y aquí le ponen la parte imaginaria. O sea, aquí, para esta forma rectangular, no necesito el módulo ni el ángulo. ¿Qué necesito?
Los componentes rectangulares. ¿Sí? Los componentes rectangulares. Si quieren a esto le llamo X, le llamo L. ¿Cuánto sería entonces el vector que estoy buscando? ¿Me ayudan? ¿Qué vector estoy intentando escribir? El vector A. Listo, aquí está el vector A. ¿Sí? En nuestro caso. Ahí está el vector A. ¿Cuánto sería el vector A? ¿Cuánto es la parte real? ¿Qué hizo ahí? X más o si quiere para el X le ponen A por coseno de phi y esto sería A seno de phi. Lo que me interesa sobre la forma general. ¿Vale? Entonces, estas son las dos formas. ¿Cuál es la forma más sencilla? ¿La polar o la rectangular? La polar. ¿Sí? ¿Y qué sucede, por ejemplo, si yo quiero, a ver, yo tengo el módulo y tengo el ángulo? ¿Cómo haría el X y el Y? Entonces sería A coseno de phi. ¿Y qué pasa si tengo al revés? Fíjense, tengo el X y el Y. ¿Cómo encuentro el A? Por Pitágoras, por X, el ángulo. A cotangente de Y sobre X. ¿Sí? Pero fíjense, para no hacer nada de eso, su calculadora pues, nos va a ayudar. A esto, sus calculadoras le llaman, reg. No es que aparece reg, mi calculadora tiene grabadora, no es eso. Es la forma rectangular. ¿Sí? Y fíjense, vamos a aprender, por ejemplo. Y acá, fíjense, en este ejercicio mismo van a aprender. Fíjense. Ya tienen el módulo 8 y el ángulo 63. Ustedes quisiesen saber cuánto vale esto. ¿Qué harían? 8 coseno de 3. Claro que sería 8 por coseno de 3. Pero no estamos para hacer eso. Entonces, ¿qué vamos a convertir? ¿Qué es lo que necesito? Necesito conocer los componentes rectangulares. Entonces yo le pongo reg. ¿Sí? Y acá le ponemos 8,63. Listo. El X me da 3,63. ¿Cuánto? 3,63. 3.63. 7.2. Fíjense que la calculadora. ¿Y qué pasa si yo tengo los componentes, los azules, y quiero el módulo? Le ponemos, no fue Pitágoras, ya eso está bien. Entonces yo le pongo pol, fíjense, le pongo pol. Yo quiero pol. ¿Con qué entro? Con 3.63, 7.2. Ahí pongan eso. 8. Está 8 y el ángulo 7.99. Hemos conversión de esto. No hay necesidad de. Entonces fíjense, no solo puedo tener una onda, ¿qué pasaría si yo tenía 2 o 3 ondas? Yo puedo representarlo por 2 o 3 vectores. ¿Sí? Y simplemente ahora pues vamos a sumar vectores. Entonces, yo puedo hacer entonces operaciones ahora con fasores. Estos vectores entonces puedo sumarlos, restarlos, multiplicarlos, dividirlos, puedo hacer. ¿Se entiende? Más o menos. Si no se entiende nada de acá, no hay problema. Acá están sus apuntes. ¿No? Imaginario. O también le ponemos pues el módulo sería x a por coseno de phi. Entonces, si yo tengo el módulo,
Y el ángulo, los componentes, yo puedo hallarlo pues simplemente por coseno. Pero ¿qué pasaría si yo tengo los componentes? Yo quiero encontrar el módulo. ¿Cómo hacemos? Por Pitágoras. ¿Sí? O también el ángulo arcotangente de y sobre él. Pero nada de esto hay necesidad de hacer porque la calculadora, ¿sí? La calculadora lo hace. Y aquí están las dos formas que les comentaba. Aquí está la forma polar, ¿sí? Aquí está la forma polar. Necesito el módulo y el ángulo, no necesito más, ¿sí? En cambio, en la forma rectangular, ¿sí? Cuando yo quiero escribir en la forma rectangular, necesito el componente real y el componente imaginario. En muchos libros, a esto les obvian. ¿Por qué? Porque ¿cuánto es el módulo de un vector unitario? 1, pues entonces simplemente en los libros a esto lo obvian. Y este J, en todos los libros de electricidad, este J lo ponen adelante. Entonces la forma correcta y estandarizada de escribir un fasor en la forma rectangular es esta: X más J, Y. ¿Listo? Ahí tenemos unos ejemplitos, pero creo que acá es mucho más. ¿Si tiene alguna duda acá? No. Creo que está de la forma más sencilla y no. Aquí yo les he puesto un ejemplito, pero no vale la pena, ya por ahí yo lo hice mejor todavía, ¿sí? Yo tengo acá una, ¿cómo sería como onda este vector? A ver, al revés, ¿cómo sería como onda? 12 seno de omega t más 30 grados. Estamos familiarizados. Yo puedo escribir en la forma polar o también con sus componentes rectangulares. ¿Cuánto sería acá en el eje X? 12 por coseno de 30 más J 12 seno de 30. Sus componentes rectangulares. Aquí está en la forma, ¿en qué forma está escrito? Rectangular, pues, ¿sí? ¿Y cómo sería una forma polar? 12 pues con un ángulo de 30. Ahora entonces vamos a aprender a hacer operaciones con estos fasores. ¿Y cuáles van a ser las operaciones más sencillas? Simplemente van a ser las 4: suma, resta, multiplicación y división. Nada más no necesito. Ahora yo les digo, a ver, nos adelantamos un poquito. ¿Qué pasa si yo quiero sumar este vector verde más este vector rojo? Por sus conocimientos básicos de física, de matemática, ¿cuál sería la forma más sencilla? Pues descomponer, ¿no? Esta verde lo descompone en X y en Y. Al rojo también X y Y. ¿Qué hacíamos? Sumamos todo lo que esté en X y sumamos todo lo que esté en Y. ¿Cuál sería la forma más sencilla entonces? La rectangular a la polar. La rectangular. Entonces, para la suma y la resta, la forma más sencilla es la rectangular. Y todo lo contrario, para la multiplicación y división, la forma polar es la más sencilla. ¿Listo? ¿Qué estamos viendo? Operaciones con fasores. Ahí está, operaciones con fasores. Entonces, fíjense, si yo tuviese dos fasores, un fasor A sub 1, aquí están sus componentes, en la forma rectangular, ¿sí? Y el fasor B sub 1 también sus componentes. Yo quiero sumar, ¿cuánto sería el vector A sub 1 más B sub 1? Sumamos las partes reales, aquí está, más J, y sumamos las partes imaginarias. Y se acabó. Entonces ya tengo un nuevo vector. ¿Qué pasa si quiero restar? Ahora la resta. ¿Sí? Quiero restar A sub 1 menos B sub 1. Lo mismo, pues restamos A sub 1 menos B sub 1 más J A sub 2 menos B sub 2. ¿Y qué pasa si quiero restar B sub 1 menos A sub 1? Al revés. B sub 1 menos A sub 1 más J B sub 2 cualquiera. Fíjense, tan sencillo. Y veamos acá la multiplicación y división es mucho más fácil todavía. Ahí sí les había dicho en qué forma tiene que estar. La forma polar. ¿Sí? Entonces aquí está la forma polar. El fasor A sub 1 tiene módulo ahí, phi sub A. Entonces si quiero multiplicar estos dos, fíjese, simplemente multiplico los módulos y acá le pongo el espacio. ¿Y qué hago con los ángulos? Los sumamos, así de simple. ¿Sí? Los sumamos y ya tengo un nuevo vector que es la multiplicación. ¿Y qué pasa si quiero la división? Es mucho más sencillo todavía. Si yo quiero dividir A1 entre B1, lo único que hago es divido A entre B, ahí está, y como ángulo le restamos phi sub A menos phi sub B. Y se acabó, y tengo un nuevo
Estas son las 4 operaciones y aquí puedo sumar no solo 2 ondas, 3, 4, 5, total. ¿Se entiende? Y como complemento, ya no es una operación, esto es simplemente un arreglo, le vamos a llamar así. Eso no se preocupe. ¿Sí? Le vamos a llamar conjugado de un fasor. O sea, y así, en pocos números. A ver, si yo tengo, por ejemplo, un vector A que es 8 más J3, por ejemplo, ¿sí? El conjugado de un vector se le llama así y le pongo un asterisco. ¿Sí? Lo único que voy a hacer es le pongo 8 y a esto le cambio el signo. Menos J3. Este es el conjugado de este vector A. Entonces veamos, si tengo el vector A sub 1 más, ¿cómo será su conjugado? Simplemente le ponemos el conjugado, aquí le cambiamos. Esto lo vamos a ver en potencia, en el capítulo que viene. Por el momento lo reservamos ahí. Lo que nos interesa solo son las 4 operaciones. ¿Listo? Veamos un pequeño ejercicio, muy simple. ¿Se entiende eso? ¿Más o menos? Yo creo que no hay otra forma más sencilla. Vamos a ver entonces un ejercicio, que acabamos. A ver, si tenemos las ondas, ¿sí? B sub 1 y B sub 2, a ver, B sub 1, 5 seno de t, y esto era 10 seno de t más 60. Encontrar la resultante utilizando fasores. A ver, allá, B sub t es igual a B sub 1 más B sub 2, ¿sí? Empleando fasores. Empleando fasores. Listo. A ver, ¿sabes? Muy bien, fasor. Aquí están las ondas. ¿Cuál es la forma más sencilla de escribirlo como fasor? La polar. ¿Cuánto sería entonces? 5 ángulos. 5 ángulos 0. Primero, si quiero sumar, a ver, veamos. Si quiero sumar, ¿cuál es la forma más sencilla de escribir un rectangular? Pero para escribir el rectangular, primero tengo que conocer ¿qué? La polar, ¿sí? Porque no se puede de frente. Entonces acá, por lo tanto, esto, yo podría decir, ¿cuánto es el vector B sub 1? Sería 5, tenemos un ángulo de 0 grados. ¿Y cuánto sería el B sub 2? 10 con un ángulo de 60. ¿Sí? Ahora esto podemos... Lo interesante también es que estos fasores se pueden dibujar. ¿Sí? Se pueden dibujar de una forma sencilla. ¿Cómo sería el gráfico de este vector B sub 1? ¿Su módulo cuánto es? 5. Ángulo 0. Entonces este es el vector, entonces, este es el vector B sub 1. Su tamaño es 5 y su ángulo es 0. Si quiero escribirlo en la forma rectangular, ¿cuánto tiene el eje X? El eje Y, 0. Entonces esto sería también 5 más J, 0. Lo mismo. ¿Cuánto sería el 1060? El vector B sub 2, ¿cómo sería? ¿Sí? El vector B sub 2, su módulo es 10, su ángulo es 60 grados, es el B sub 2. ¿Sí? ¿Cómo sería? ¿Cuánto sería en el eje X? 10 no sería 10 coseno. Pero vale la pena hacer eso. No, pues le ponemos rec 10, 60 y ya está. En el eje me sale 5. No, le ponemos rec 10,60. ¿Cuánto me da? 5 y 8.66. ¿Cómo sumamos dos vectores? Parte real, Listo, B sub R. Entonces, sumamos las partes reales. Más J y sumamos las partes imaginarias. Listo, entonces el BR sería 10
más J 8 puntos. Aquí está, ¿en qué forma? En la forma rectangular. Pero para retroceder a la onda, ¿en qué forma necesito conocerla? Polar. ¿Cómo se la forma polar? Le ponen pues pol 10,866. ¿Cuánto me da? 13.23, ángulo 40.89. Ahora, como onda, ¿cómo será como onda? A ver, al revés. O sea, esto, ahora quiero decir como onda. O sea, quiero al revés. ¿Cómo sería? R, ¿cómo sería? 13.23 seno de omega t más 40. Y esto aquí no lo hemos encontrado con tanto sufrimiento. ¿O no? Sino que ahora. Y mejor todavía, si ustedes practican la calculadora, ya no necesitan estar haciendo esta conversión. Pero tienen que practicar. ¿Y en el examen podemos aplicar este método? ¿Nos va a pedir también el otro? El examen. No, en el examen me interesa el resultado, ¿no? ¿Qué debe interesar sumar? Tal vez es algo complementario, esto ya no se cuenta. Va a ser más fácil también. No, acá sumarlo es una parte complementaria. Lo que yo aplico es la ley de Ohm, la segunda ley, la primera ley. Esta es una parte del procesamiento. Entonces, fíjense ahora, ya no me interesa si sean 3 o 4, 5 o 6 ondas. Sumamente